Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos aquí dando comienzo a una de las actividades del ciclo de mesas redondas virtuales que estamos organizando en la Facultad de Agronomía a través del curso Competencias para el abordaje de situaciones agrarias. Este curso, esta asignatura, forma parte de un área de formación obligatoria para estudiantes de primer año que forman parte del Plan de Estudios 2020 que dio comienzo en marzo de este año. A continuación, entonces, lo que voy a hacer es presentarles esta segunda actividad y cuáles son sus objetivos. En particular, qué es lo que estamos buscando con estas instancias en las que los estudiantes participan en vivo para escuchar el intercambio entre distintos actores y a su vez cómo estos intercambios pueden contribuir para que los estudiantes vayan observando los principios éticos, las múltiples dimensiones de la práctica profesional y la investigación agraria, y que a su vez también, porque en todas las mesas participan actores de la Universidad de la República, ayudarlos a comprender el funcionamiento de la universidad y el papel que la universidad está teniendo en la resolución de distintos problemas nacionales, entre los cuales está el que se va a tratar en la mesa de hoy. Eso los va a ayudar a ellos, como estudiantes que recién ingresan a nuestra facultad, a comprender mejor el rol social de los agrónomos y las agrónomas en el Uruguay. En este sentido, las actividades de estas mesas redondas, y en particular la de hoy, eh, convocan en un mismo espacio a distintos actores, se realizan durante 2 horas como si fuera un aula o estuviéramos de forma presencial en el anfiteatro. A su vez, esos intercambios están siendo interpelados por preguntas que hacen los estudiantes que participan en nuestro curso en distintos grupos prácticos que van siendo apoyados por profesores de distintos departamentos de la facultad. Por lo tanto, esta actividad va a tener una parte que va a ser expositiva y otra que va a ser un intercambio con los estudiantes y con las interrogantes que ellos se han planteado en los grupos prácticos. Como expositores que se van a presentar más adelante, tenemos ya en sala a Facundo Bordet, a Nancy Espasandín y a Germán Pérez. Ellos nos acompañan de distintas partes, pero hoy estamos todos juntos en este mismo espacio virtual de la facultad y van a ser moderados esas exposiciones y esas preguntas por Norberto Rodríguez, al que presentaré más adelante. Entonces, viendo un poquito cómo se va a desarrollar el programa de hoy, en esta primera parte que es de presentación, esta mesa que pone en relación a las cianobacterias y al agua, tiene 2 bloques, un primer bloque de presentaciones, donde, como ustedes tienen ahí en la pantalla, los distintos expositores van a estar hablando del tema, desde sus distintas inserciones en la realidad nacional e internacional. Vamos a hacer luego un pequeñísimo corte, un descanso virtual, como lo llamamos, para hacer un poquito de desestrés, y luego vamos a volver en un segundo bloque a convocarnos para desarrollar las preguntas y el intercambio con los expositores. Entonces, esto también lo vamos a ir grabando, y en ese sentido va a haber 2 bloques también de grabación que van a corresponder a estas 2 partes de la actividad. ¿Quiénes son entonces los estudiantes y los docentes que están convocados especialmente al debate de hoy? Bueno, tenemos de la generación, que son 340 y pico estudiantes, 12 grupos de seminarios prácticos, y estos seminarios prácticos han funcionado con distintos temas. Los que están trabajando el tema de las cianobacterias son el grupo 1, 4 y 7, nosotros por la sigla los ponemos como Casa 1, Casa 4, Casa 7, y docentes de estos 5 departamentos que les contábamos al principio, que están ayudando en duplas al trabajo de investigación que los estudiantes están realizando, que a su vez esos estudiantes están organizados en equipos de 5 o 6 estudiantes, dependiendo del grupo.
El grupo 1, el CASA 1, está siendo apoyado por Julia Salvarrey y Valeria García, dos profesoras de distintos departamentos. Julia es del Departamento de Producción Vegetal y Valeria García del Departamento de Sistemas Ambientales. Después tenemos el CASA 4, los profesores son Gastón Asís y Rafael Vidal. Gastón es profesor del departamento de, los dos son profesores del departamento de biología, y el CASA 7, Eduardo Llanos y Mariana Boscana, es el tercer grupo que también ha participado en la elaboración de las preguntas que ustedes van a tener a continuación. Y para no hacerlo mucho más largo, paso a mostrarles una foto que nos intenta poner en contacto más cercano con todos. Aquí en febrero de este año estuvimos planificando estas mesas redondas y la dinámica del curso, cuál iba a ser la estrategia didáctica. Ahí estamos con Marta Elichal, que nos estaba apoyando de la unidad de enseñanza para pensar en estrategias pedagógicas, y esta fue una de las que nosotros valoramos como muy importante. Y les presento entonces al moderador de la reunión, que es quien va a seguir encargado por el resto de la mesa de las presentaciones. Norberto Rodríguez es compañero del grupo del Departamento de Ciencias Sociales. Él está participando él es ingeniero agrónomo, es magíster en Ciencias Agrarias de la Facultad de Agronomía, Universidad de República, es docente de nuestro departamento desde 1990, particularmente del Grupo Disciplinario de Economía Agraria. Desde 2019 es además el responsable académico de este grupo disciplinario, y a su vez es responsable de otras actividades en el plan 1989, como son el curso de Economía Agraria y el taller 3, pero en particular dentro de esta nueva experiencia del plan 2020 es el coordinador de las mesas redondas. También en su trabajo fuera de facultad ha sido consultor de una fundación que es la Cardenal Leger, que bueno, se ha encargado del seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo en diversos países: Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú. Con respecto entonces a la presentación formal de la actividad, eso es todo lo que yo tenía para decirles. Dejo de compartir para darle lugar a Norberto. En esta modalidad nosotros tenemos una forma de funcionamiento que depende del aula virtual que tenemos, que hace que los que ingresan al aula ingresan sin audio, o sea que ustedes tienen el micrófono silenciado desde la consola, digamos, que es de la que yo estoy participando, pero a medida que ustedes, los expositores, vayan interviniendo, les voy a ir dando audio, por eso les pedimos disculpas si hay un cierto delay entre que les doy la palabra y que ustedes empiezan a hablar, porque es bueno lo que demora un poco el sistema en habilitarles el micrófono. Creo que ahora, Norberto, ya tenés el micrófono habilitado, así que adelante y muchas gracias. Sí, gracias, Virginia, tenía el problema por el micrófono. Así que entonces vamos a comenzar con la actividad de la mesa, perdón, disculpen, presentando aquí los temas que vamos a estar tratando y quiénes van a ser los expositores para esos temas. En la primera parte, como bien decía Virginia, vamos a tener 3 presentaciones. La primera presentación sobre gestión y estudio de floraciones de cianobacterias en el embalse de Salto Grande. El expositor va a ser Facundo Bordet, que trabaja justamente en Salto Grande. La segunda exposición, la defensa social del agua en el país y América Latina, va a estar a cargo de Nancy Espasandín, de la Comisión del Agua y la Vida. Y la tercera exposición va sobre cianobacterias, con un título muy llamativo, Ángeles o Demonios. Vamos a tener la exposición de Germán Pérez, que es docente también de Facultad de Agronomía. Y en esta mesa tenemos, comentamos con los compañeros, la particularidad que ninguno de los 3 panelistas están ni siquiera en Montevideo.
Tenemos a Nancy en el este, tenemos a Facundo en Salto y tenemos a Germán desde Holanda, donde está haciendo sus estudios de doctorado. Paso a presentar entonces a nuestros panelistas. La primera posición, decíamos, va a estar a cargo del doctor Facundo Bordet. Facundo es licenciado en Biodiversidad de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Santa Fe, Argentina. Es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires y de 2013 profesional de biodiversidad en el sector ecología, en el área de gestión ambiental y la gerencia de ingeniería y planeamiento de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Su área de estudio es la gestión y estudio de floraciones de cianobacterias en embalses. Nancy Pasandín es licenciada en Ciencias Políticas de Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Es, como decíamos, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, integrante de la Comisión Nacional de la Defensa del Agua y de la Vida y de la Red Vida Internacional. Es integrante de la Comisión de Vecinos en Defensa de la Laguna del Cisne y del Solís Chico, de la Comisión de la Cuenca de la Laguna del Cisne. También Nancy es maestra y licenciada, como decíamos, en Ciencia Política por Facultad de Ciencias Sociales, y fue compañera de nuestro departamento, llevando a cabo la asistencia a la dirección entre el 2013 y el 2015. Y nuestro tercer panelista, el licenciado Germán Pérez, es licenciado en Bioquímica de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, es máster en Microbiología Expeditiva, es estudiante de doctorado en Wageningen, como decíamos, está hablando en este momento, es asistente grado 2 de Microbiología del Departamento de Biología Vegetal de nuestra facultad y ha realizado investigaciones, si no me equivoco, para su maestría en cianobacterias en arrozales, justamente, sobre efectos de herbicidas, respuestas antioxidantes frente al estrés ultravioleta y osmótico, diversidad e interacción de cianobacterias, bacterias oxidantes de metano en arrozales y lagos. Entonces, presentados los tres panelistas, vamos a darle paso entonces a Facundo Bordet para que comience con su primera exposición. Adelante, Facundo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es una grata experiencia poder llegar con el trabajo que se viene realizando. Tratando de optimizar un poco el tiempo, voy a focalizar un poco en algunas slides cosas generales, pero voy a tratar de ir yendo y viniendo sobre algunos temas que encara la presentación. Como ven, mi trabajo se realiza en el embalse de Salto Grande. Ahí desarrollamos la gestión de la problemática de las cianobacterias. Es más, hace unos años las cianobacterias son parte de un programa dentro del Plan de Gestión Ambiental que se complementan junto con estudios relacionados a factores reguladores de las cianobacterias en embalse, en particular en el Salto Grande. Entonces, la presentación básicamente, sé que muchos han estado ya averiguando, investigando sobre las cianobacterias en general, es un tema que hace años viene teniendo otra presencia en el día a día, y entonces quiero mostrarles un poco brevemente el trabajo que realizamos desde Salto Grande, teniendo en cuenta los antecedentes. Es prácticamente dentro del Uruguay, Salto Grande debe ser uno de los cursos de aguas más estudiados relacionados con cianobacterias. Así que brevemente vamos a hacer una síntesis de los antecedentes, del cómo se hace y dónde dentro del embalse, los factores determinantes, algunas asociaciones respecto a estándares internacionales. Hemos incursionado en algunas estrategias de remediación y indicadores de gestión relacionados a alertas temprano en la presencia de cianobacterias. ¿Me escuchan bien? No estamos viendo, Facundo, tu presentación. Ah.
A ver. ¿No sale ahí? No, estamos teniendo un problemita para Ahí, compartir. A ahora ver, sí. ahí. Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, sí se me escuchó. Sí, perfecto, te escucho. Perfecto. Entonces, lo que estaba diciendo recién era esta slide, donde estaba descrito un poco de qué iba a tratar la presentación, los antecedentes, o sea, lo que sabemos, cómo lo hacemos, qué hemos determinado e identificado en el embalse respecto a las cianobacterias y algunas estrategias de remediación ante la presencia de las mismas. Lo que nos interesa siempre mostrar es que lo que Salto Grande trabaja a veces está relacionado con la cuenca de Salto Grande, ¿no? O sea, el 70% de lo que recibe el embalse, que es a la altura de Salto Concordia, es de Brasil, un 20% de Argentina y un 10% de Uruguay, ¿no? Básicamente en todo lo que es el uso del suelo y en todas las prácticas antropocéntricas o las actividades en general. Por lo tanto, el embudo que representa el embalse también registra esa información. ¿Qué sabemos de Salto Grande? Bueno, ya hace más de 40 años que se le viene haciendo estudios, limnológicamente hablando, o sea, qué sucede en el río y en el embalse como sistema intermediario entre laguna y río, se comporta distinto a lo largo del año. No es que hay un embalse Salto Grande igual a lo largo de todo el año, y toda su extensión, en esos 100 kilómetros lineales, desde Bella Unión hasta Salto, no se comporta igual, ¿no? Difieren los márgenes, no es lo mismo el margen argentino, que es el derecho, al margen izquierdo, que es el uruguayo. Tenemos identificados temporalmente que hay diferencias en los veranos, que se comporta más tipo lago todo el sistema, y en invierno todo el sistema se comporta más tipo río. Tenemos identificado que el fósforo ingresa por el río, lo que sería la cola del embalse o la cabecera si miramos el norte. El nitrógeno por las áreas adyacentes, y hay una tendencia hace años identificada hacia la eutrofización, ¿no? Hacia este enriquecimiento de nutrientes, en donde hay umbrales identificados, ¿no? Mayores a 60 microgramos litro de fósforo y caudales menores a los 2000 metros cúbicos por segundo, son como potenciadores de la presencia de cianobacterias. Y se han ido identificando distintas situaciones. Esto es importante porque, los que les decía, no es un caño, ni es una laguna, ni es una palangana, es un embalse que interactúa constantemente con variables ambientales que vamos a ir viendo, y que eso permite que se desarrollen una u otra cianobacteria. A todo esto también le encontramos toda la carga de nutrientes que viene por este exceso de nutrientes de origen antropocéntrico, se debe a fuentes difusas de contaminación. El lago a su alrededor, en ambas márgenes, tiene distintas actividades agropecuarias, principalmente en algunas márgenes más enfocadas a citrus. Ganadería ha ido incrementándose, y descargas puntuales de efluentes cloacales e industriales, algunos saneándose, pero muchos de manera cruda ingresando al cuerpo de agua. Pasando directamente y siendo breve, las cianobacterias son microorganismos procariotas, son muy antiguos, le dieron origen al oxígeno en la atmósfera, tienen una fotosíntesis aeróbica, fijan nitrógeno atmosférico, un tipo de géneros particulares, multicelularidad, y tienen una especialización celular que permite también, le brinda ventajas adaptativas respecto a otros organismos, y es por lo cual tienen este éxito, entre comillas, que les permite estar de la forma que están cuando las condiciones ambientales son favorables. ¿Cuáles o qué factores influyen en su crecimiento? Bueno, son varias. Yo no me voy a detener en esto, simplemente voy a hacer un repaso diciendo que no hay un único factor responsable de la proliferación. La mayoría de los eventos son causados por una combinación de ellos, y que hay una importancia importante del tipo de alga que haya, o del cianobacteria en particular, y la morfología asociada. Lo que sí es importante ver que, según este tipo de especie que domine de la floración, se pueden acumular en superficie, porque hay algunas, como las que tenemos en el embalse de Salto Grande, que presentan como unas pequeñas vesículas de gas o aerótopos que les permiten bucear o ascender y descender en la columna de agua, y como pueden ver en la imagen,
se ubican sobre la superficie, y esa misma masa que se transforma en una floración, porque es una densidad muy alta, puede trasladarse en el tiempo, en la superficie. A su vez se pueden depositar a mitad de columna o dispersas, ¿no? Y hay factores que implican que esto se produzca. Uno de ellos principalmente es el viento, que es lo que a veces marca la diferencia, y acá donde nosotros trabajamos fuertemente en Salto Grande, porque tenemos que hacer una vigilancia importante de las áreas recreativas. Y el viento, excepto en zonas o en momentos muy puntuales, que acumula las floraciones en una margen y que es muy visible, en otras hay concentraciones que son elevadas, pero que no son visibles a ojo. Pero me parece importante ver esto, ¿no? Cómo se distribuyen en distintas condiciones, y estamos teniendo potencialmente el riesgo sobre los efectos que ellas ocasionan. Podemos hacer una importante discriminación de efectos, tanto sociales y económicos, desde la restricción al uso sanitario y doméstico, que implica una restricción al uso turístico y toda su industria asociada. Eso lo pudimos ver en estos últimos tiempos. Asociado viene la pérdida del valor estético del paisaje, restricciones al uso agropecuario. Desde el punto de vista ecológico, claramente hay una restricción a la vida de todos los organismos que están en ese curso de agua, donde las densidades de cianobacterias son altas y que traen aparejado la producción de toxinas, que a su vez también alteran todo el ciclo de nutrientes, y se ve como su impacto más cercano al hombre aquellos que están más relacionados al efecto sanitario. Hay una alteración de sabor y olor en el agua, en aquel agua que sirve de insumo para potabilizar, por lo tanto, también viene aparejado con un costo mayor a todas aquellas industrias necesarias para la potabilización, y liberan esas toxinas, no todas, pero potencialmente, que atacan al hígado y son hepatotóxicas y neurotóxicas, por lo tanto, tienen un espectro de acción bastante importante, y por eso es relevante atenderlas. Desde el área de gestión ambiental se tienen objetivos determinados ya hace más de 10 años, donde lo que se busca es contribuir al conocimiento del embalse como activo del complejo Salto Grande. Eso es algo nuevo también. Generalmente, cuando uno piensa en la represa, piensa en toda la maquinaria necesaria para la generación de energía hidroeléctrica. Pero se dejaba de lado este activo importante que es el embalse. Toda la cubeta de agua, diríamos, que es importante tanto su cantidad como su calidad. Entonces, estamos enfocados en analizar la calidad del mismo. Identificar y analizar los procesos y las variables que regulan los cambios espacio-temporales de las cianobacterias planctónicas, potencialmente tóxicas, formadoras de floraciones en el embalse. Identificar indicadores de rápida determinación del desarrollo de estas cianobacterias, y proponer medidas preventivas de manejo y discusión del impacto sobre la gestión integral del embalse. Resumido acá parece sencillo, pero créanme que no. Lleva tiempo y se hace más largo poder ampliar al respecto, pero es una problemática ambiental, una emergencia la consideramos nosotros, que requiere muchas jurisdicciones, muchas instituciones y encare integral y complejo. Nosotros, el aporte que hacemos desde el área de gestión es estar atentos a los requerimientos del momento a través del monitoreo, el estudio y la vigilancia, y adecuando nuestros diseños de muestreo. Como si uno tuviese una parcela y ahí tiene que hacer determinados estudios, nosotros tenemos el embalse y al mismo le hacemos un diseño de muestreo para evaluar lo más representativamente posible el estado de situación respecto a las cianobacterias y a estos objetivos que les mencionaba. Tenemos un periodo histórico importante, desde el 2007 a la actualidad venimos sistemáticamente trabajando cierta cantidad de sitios, que son aproximadamente entre 45 y 50, en distintos tratamientos que le decimos, áreas playas o zonas litorales, tributarios, que serían los canales o los brazos, donde hay profundidades más o menos de 7 para arriba, llega hasta 30 en el canal principal. Hay 13 periodos cálidos, nos hemos enfocado fuertemente en los periodos cálidos que van desde diciembre a abril, con frecuencias semanales que van entre 7 y 10 días, dependiendo de las condiciones climáticas. Y durante mucho tiempo, prácticamente la mitad del periodo que les mencioné, trabajamos mucho sobre solo superficie, haciendo análisis de identificación cual y cuantitativa de cianobacterias, de pigmentos como clorofila, y otros parámetros físico-químicos, así como variables hidrológicas y nutrientes en algunos sitios.
De esta manera también después focalizamos la acción, no solo en superficie, queríamos saber qué pasaba en la columna. No sé si pueden observar en el mouse, este pequeño apartado tiene un corte de lo que es la columna de agua desde la superficie hasta el fondo, que eso varía. Y las cianobacterias a lo largo del año se ubican o se distribuyen en distintos lugares. En verano es más común encontrarlas todas en superficie, pero después, a lo largo del año, cuando uno quiere ver realmente su dinámica de comportamiento, necesita evaluarlas a lo largo de toda la columna. Entonces, ahí tenemos identificado en zonas del embalse, la cuenca inmediata, que es la cuenca más crítica en estos últimos años, donde mayor cantidad de cianobacterias se encuentran, distintos tipos de perfiles de físico-químicos, que lo único que cumplen es mostrar todo el espectro de acción de las mismas y poder así tener un mejor seguimiento de qué factores regulan su comportamiento. A modo de pantallazo, básicamente los nutrientes son muy importantes para el crecimiento de las cianobacterias. Las condiciones climáticas, como la variabilidad climática en estos tiempos, también juega un rol, pero en distintos lugares que nos llevan años más de trabajo, lo que realmente tiene un efecto importante en la reducción de las mismas es en la disminución del input de nutrientes, principalmente en fósforo. Y acá lo que muestran es desde el 2013 al 2019, hasta diciembre del año pasado, es que los valores, los promedios anuales superan en la mayoría de los años el umbral según norma de 0,025 miligramos de fósforo, según el decreto 253/79 uruguayo, ¿sí? Y esto se da a lo largo de estos tiempos también, ¿sí? Esto también es una de las variables, de los factores importantes que hemos destacado, la continuidad en los estudios, que es algo difícil, que demanda mucho también en la gestión, darle continuidad, de que no sea el tiempo solo para un estudio, sino que sea un seguimiento que permite evaluar variabilidades que contemplan distintos factores. Lo mismo para el nitrógeno se comporta en cierta forma con esta tendencia de encima de los umbrales establecidos. Este gráfico puede ser un poco confuso, pero básicamente lo que está representado acá son factores determinantes. La mayoría seguramente tiene claro que las cianobacterias crecen cuando hay altas temperaturas y el agua está estancada, ¿no? Hay poco movimiento. Bueno, en esta gráfica lo que tenemos son los años, desde el 94 hasta el 2018, acá no está actualizada hasta la época, con el número de floraciones. Se llama floraciones a la cantidad de algas que hay, más o menos un número estimado de 100.000 células por mililitro o más. Y lo que vemos que en el periodo, acá tenemos graficado, la gráfica azul es el tiempo de residencia hidráulica, o sea, es la cantidad de días que el agua está quieta en el embalse, ¿sí? El símbolo verde, el circulito verde es la cantidad de blooms, o la cantidad de floraciones que hemos tenido históricamente. Lo que se destaca, y fíjense que el caudal y medio ingreso es la línea negra con el puntito rojo, ¿sí? En el eje X. En el momento donde está la flechita grande gris, muestra justamente ese periodo que dio mayor tiempo de residencia, el agua durante más tiempo estancado, tuvo casi 3 meses, 4, y tuvo los mayores números de floraciones. Entonces es una manera de ver el efecto o la fuerza determinante del crecimiento de cianobacterias asociado a los caudales, ¿sí? Como fuerza determinante. Después se suman otros, como la temperatura, como el viento, ¿sí? Que hacen que uno pueda determinar la fuerza que tienen estos factores ambientales sobre el fitoplancton formador de floraciones, específicamente sobre las cianobacterias. Y eso podemos identificar que se comportan de manera distinta. Distinta la distribución. Acá la Asociación de Niveles Guía de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece unos niveles guía, o sea, una cantidad de células por mililitros que tienen que presentarse para establecer ciertos valores que son una alerta para el baño, una alerta para el uso, ¿sí? Lo que nosotros pudimos determinar en estos casi 11 años de estudio fue que la mayor cantidad de esas floraciones se dan en la margen derecha. Como pueden ver ahí, el círculo rojo está sobre el brazo Gualeguaychito, que es la margen argentina, sería la zona de Concordia, y que a lo largo de estos años es donde mayor cantidad de cianobacterias se han dado, ¿sí? Comparado con el lado izquierdo, que es el uruguayo, y el centro, ¿sí?
mostrando un poco esta heterogeneidad espacial que tiene el embalse. Facundo, estamos un poquito en tiempo. ¿Me quedan 3 minutos? O 2. O 2, bien. Entonces, avanzando con esto, podemos discriminar que las floraciones son más propensas de estar en zonas litorales o de playa que en el canal, ¿sí? Y cuando están bajo condiciones de estiaje, ¿no? Poco caudal, tienen una fuerza muy importante. Y las mayores abundancias se dan cerca de la presa, sobre la zona de playas, más que en la zona de Bella Unión o zona de Constitución. La temperatura, el caudal y los vientos juegan un rol muy importante para que estén o no estén las cianobacterias. Es una combinación de ellas que hemos podido determinar umbrales para poder establecer alertas tempranas. ¿Cuáles son los desafíos actuales hoy que tenemos ya identificados? Bueno, ante esta eutroficación que es inaceptable, se manifiestan estos bloom masivos que provocan restricciones al uso en donde uno pueda pensar, turístico, ganadero, etc. Bueno, es adopción de medidas correctivas. Nosotros hemos avanzado en aquellas, a escalas pequeñas, en aguas embalsadas, por ejemplo. Hay varias estrategias a nivel mundial donde muestran desde acciones físicas correctivas, o sea, absorber con aparatos físicos el alga, trabajar de maneras preventivas con humedales o áreas buffer o amortiguadores, que es bastante importante para reducir la carga de nutrientes, el ultrasonido que ya actúa sobre la floración desarrollada, la eliminación de fósforo a través de aplicación de químicos como el Fosblock, o directamente la cosecha, literalmente, como se hace en China, ¿no? Hay una serie de trabajos que este autor trabaja mucho, que es Hans Perl, y queda acá para que cualquier cosa puedan indagar más. Nosotros desde Salto Grande, a través de estos antecedentes, avanzamos prácticamente en un sitio piloto, que es el puerto de Federación, que es un gran piletón de 500 metros a la redonda, en donde aplicamos una tecnología que es de ultrasonido, que ataca las cianobacterias, y que nos dio resultados satisfactorios desde el monitoreo, de saber de manera continua cuál es el estado de situación de las mismas, así como vimos que suavizó el impacto sobre las cianobacterias, achicó un poco el crecimiento. Y a su vez trabajamos también con indicadores. Estas floraciones hoy son como un indicador, es como que medimos el colesterol en sangre, ¿no? Si tenemos muchas floraciones, tenemos alto el colesterol en nuestro sistema embalse. Y lo que nos permite identificar año a año cuál es el estado de situación de las mismas, ¿sí? Es un poco en general lo que quería. Bueno, ahí hice un pequeño, apreté el acelerador, pero espero más en las preguntas y que Exacto. cualquier cosa quedó acá. Muchas gracias. Un espacio de las preguntas donde podrán agregar algunos de estos aspectos. Entonces, muchas gracias, Facundo, y vamos a dejar de compartir tu pantalla para darle lugar entonces ahora a Nancy Espasandín para su presentación. Listo, Nancy, tú me indicas. Ahí tenés la pantalla. Cuando tú quieras me indicas y yo voy pasando. No, pasala, anda pasando tú lo otro. Gracias y perdón. No, por favor. En nuestras organizaciones sucedí, defendemos el agua porque defendemos la vida. En la situación actual, fíjense que por la pandemia necesitan el agua para tratar de que no nos contamine. Indudablemente cobra mayor importancia esta gran consigna que tenemos en las organizaciones sociales que pertenecemos. Somos ambientalistas, todavía no. Somos ambientalistas, ecologistas, grupo de presión, de interés. Algunas nos nombran como sociedad civil sin distinguir anatomía interna de todos los intereses que se mueven. Quizás somos un poco de todo, pero entendemos que la crisis actual que ha paralizado el sistema mundo exige una visión global y alternativas globales. Continuando, nuestro abordaje desde comienzo de los 2000 fue integral, consciente de la necesidad de tomar en cuenta tres planos, compartiendo saberes y con pensamiento crítico, aprendiendo de la academia, sí, pero también de la gente que construye organización y lucha en cualquier lugar del mundo, independientemente de nuestra voluntad. Aquí tenemos una foto
de la lucha de Cochabamba, Bolivia, en el año 2000, donde se peleó contra la privatización del agua con una multinacional, Bechdel de Estados Unidos, que fue expulsada del país luego. Estos tres planos para nosotros son claves y se retroalimentan entre ellos. ¿Seguís? ¿Sigues? Nuestra intervención ha sido y sigue siendo esencialmente política, ni sobreestimando ni subestimando nuestras fuerzas. No política partidaria, sino transversal a todos los partidos políticos, como mínimo en los últimos 5 años, 15 años, desde el 2004 al 2019. Utilizamos distintos mecanismos en respuesta a qué procesos mundiales, con qué contenido y qué resultado obtuvimos. Lo hicimos contra el proceso de privatización en los servicios, en las fuentes de agua y en las aguas embotelladas que proliferaron a nivel de todo el mundo. Y lo hicimos de tal manera que defendimos que el agua y el saneamiento son derechos humanos fundamentales y obtuvimos resultados diferentes. El primero fue el significado del triunfo del plebiscito de reforma constitucional en el artículo 47 de la Constitución Nacional en el 2004, que logramos ganar esa reforma con el 64,7% de la ciudadanía que votó por el sí, y comparando con el partido, la organización, el progresismo, que ganó las elecciones ese año, ganó el presidente por el 51%. O sea, que estas diferencias en porcentajes demuestra la transversalidad de la defensa del agua a nivel de toda la población. La reglamentación de la ley 18.610, que crea una nueva institucionalidad, tal como el Consejo Nacional de Agua, los consejos y comités regionales y las comisiones de cuenca, con la participación de la ciudadanía en la planificación, en la gestión y en el control de los recursos hídricos del país, priorizando los aspectos priorizando los aspectos sociales a los económicos. Esta reforma se dio en el 2009, o sea, 5 años de elaboración de la ley. Y el referéndum para derogar la ley de riego, que fue en el 2018, y que no llegamos a concretar las firmas, implica que comenzamos con un triunfo a los 15 años y terminamos con una derrota en la defensa del agua, porque entendemos que la ley de riego es una ley privatizadora que exige un estudio más profundo, porque todos los partidos políticos, la mayoría absoluta de los partidos políticos en el Parlamento, a excepción de un solo representante, firmó y aprobó esa ley de riego. Entonces, indudablemente que la sociedad y los sectores que impulsábamos su derogación, tardamos muchísimo en conseguir, aunque sí, muy importante, más de 300.000 firmas, que no llegó a lo que se necesitaba. Hoy en trámites, en recursos jurídicos hacia los contenciosos administrativos, y pasó a la Suprema Corte de Justicia, que aún esperamos su resolución frente a nuestra defensa, que fue inconstitucional e ilegal una ley que se vota en el Parlamento sin participación ciudadana. En el artículo 47 sería importante que ustedes lo leyeran, y además allí también hay un artículo de Silvia Ribeiro, que es uruguaya, que vive en México, y este artículo habla de las distintas formas de privatización del agua. Que es interesante que ustedes hagan el esfuerzo de leer y consultar, donde está más explicado estas posibilidades que tienen de privatizar. ¿Seguimos? Impulsamos y concretamos acciones articuladas con otras organizaciones. En principio, con la Asamblea Nacional Permanente, muchas marchas en defensa del agua, los bienes comunes. Aquí tenemos
la 10ª gran marcha de octubre contra el acuerdo del Estado con la instalación de UPM, la recolección de firmas de Canelones soja transgénica, que logró el éxito de la zona 1 de Canelones, estar libre de soja transgénica y dedicarse a la producción de alimentos sanos, las múltiples acciones contra la instalación de sitios de disposición final de residuos en la cuenca del Solís Chico, junto a organizaciones de Tapia, Soca, Las Vegas, etc. Lucha que sigue, a pesar de haber sido aprobada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la localización en el Solís Chico, y a pesar de ser el Solís Chico una cuenca que debe ser cuidada, porque está reservada sus aguas para la potabilización frente al colapso de la Laguna del Cisne. También estuvimos contra la tasa ambiental en tarifa de OCE por el uso de carbono activado y granular, así como el aumento actual del más de 10%, porque se trata de cuidar el agua bruta, el agua de las fuentes, para la potabilización que necesita de nuevos mecanismos y de nuevos químicos para evitar que aparezcan las cianobacterias en el proceso de potabilización del agua, que se usa carbono activado granular. Y reafirmamos que se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias, porque todos tenemos que pagar ese aumento, y se habla de tasa ambiental, cuando en realidad quienes contaminan somos en una minoría insignificante la mayoría de la población. Nos formamos y compartimos con los vecinos en charlas de debate con expertos y o compañeros docentes. Allí tuvimos la presencia de Obriot, que nos ayudó a entender todo este proceso de las cianobacterias, profesor de ciencias. Abrimos nuestra organización a estudiantes reiteradamente para actividades de extensión. Seguimos, Norberto. ¿Norberto? Voy. Gracias. A nivel local y territorial, como les dije, la defensa de la Laguna del Cisne y el Solís Chico es muy importante, porque en las orillas de la laguna, que está aquí en la foto, visitando con muchos vecinos y en forma reiterada la laguna, frente está la planta potabilizadora de OCE desde 1971, y está en situación de colapso por el crecimiento de la población en la Costa de Oro. Y la importancia entonces de la reserva del Solís, que está desde el 2013 aprobado de reserva para OCE por parte del, en ese momento, presidente en ejercicio, que era el señor Astori. Es larga la historia de organización y lucha de vecinas y vecinos. Y hubo iniciativas de la Intendencia Departamental para responder a los problemas que se venían sucediendo. En principio, a partir del 2008 se comenzó a plantar en la cuenca de la laguna la soja transgénica, junto con el paquete tecnológico de pesticidas y agroquímicos. A partir del 2012 se producen reacciones contra la fumigación y denuncias a la justicia, algunas de las cuales fueron tomadas en cuenta. Y las iniciativas de la Intendencia tuvieron que ver con que impulsa la Comisión de Cuenca, que se instala en el 2014. Los vecinos aprovechamos de esta situación, participando a veces en forma masiva, a pesar de que nuestras posturas no son vinculantes, de acuerdo a la ley. Medidas cautelares, nombra medidas cautelares la Intendencia, que se formalizan luego en el Plan de Ordenamiento Territorial y Microrregión de la Costa, y en esas medidas hay algunas muy destacadas, como la reconversión productiva a 3 años, que ya se cumplieron, zona buffer de 100 metros alrededor de la cuenca y 40 metros en los humedales, se define servicio de guardaparques, se prohíbe la fumigación aérea con pulverizadores autopropulsados y la cría intensiva de animales. Estas medidas impulsadas por la Intendencia fueron muy importantes porque hay varios proyectos en marcha.
el plan de manejo productivo de zona baja para predios de la cuenca sobre arroyos y cañadas, con la ONG Ceuta, convenios con la red de agroecología, convenios con la Universidad del CURE Maldonado para monitoreo, proyecto de monitoreo de pesticidas en la cuenca de las aguas y en peces en convenio con la FAO y el CURE, y lo que hemos observado como vecinos, una lenta y constante recuperación de las aguas y la biodiversidad en la laguna, desde aparecer grandes, hermosos pájaros, hasta la situación de los camalotes que empiezan a aparecer. Sin embargo, el proceso de la baja de los grados de contaminación existen, la baja de fósforo y nitrógeno es muy importante, de 700 a 500 miligramos, pero la situación, porque estos ojeros se fueron del lugar porque no podían obviamente cumplir con todos los aspectos que debían cumplir por las cautelares. No se salvó, sin embargo, la laguna de la proliferación de cianobacterias en el 2019 en toda la costa, y en febrero del 2019 recibimos agua con sabor y color desagradable, y con soda cáustica incluida, porque no había sensores para la soda, y el trabajador de noche se le fue todo el problema de las manos, y el acceso a los filtros de carbono granular estaban activos, pero no en funcionamiento, e incluso estaban sucios, porque en realidad, para ahorrar, los filtros de carbono granular, según nos dijeron las autoridades, que tuvimos visita con todas las autoridades de OCE, eran solamente cuando se veía la posibilidad de que hubiera cianobacterias. Fue lamentable, porque esto llevó a que en un día y medio, 2, juntáramos en toda la zona más de 800 firmas, nos instalamos en la puerta de OCE de Atlántida, y además solicitamos reunión con todas las autoridades. Lo que demuestra que las restricciones no son a fumigación solamente para la soja, sino para toda la producción que se hace alrededor con mecanismos autopropulsados, pero no en relación a los tipos de agroquímicos que se usan para el trabajo. Seguimos. No tengo más. Ah, está bárbaro, entonces, si no tenemos. Ah, está genial. Ah, está genial. Qué triste. Es lo que tenía. No se fue. No se fue entero. Ah, porque estamos en tiempo además, Nancy. Bueno, dejamos para después seguir y lo miro desde acá. Contestamos con las preguntas, Nancy. Muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos entonces a darle paso a Germán Pérez para su presentación. Adelante, Germán. Sí, voy a... Un minuto. A ver. Se me escucha, ¿verdad? Perfecto. Claro. Bueno, buenos días. Primero agradecer la invitación a esta mesa redonda y bueno, la oportunidad de participar de una actividad de docencia. Primero que nada, decir por qué elegí este título de cianobacterias ángeles o demonios. Ángeles o demonios implica algo bueno y algo malo. En mi historia vine a agronomía por algo bueno de las cianobacterias, y me quedé ahí. Pero también esto malo, esto demoníaco que tienen estas cianobacterias que todos los veranos aparecen y cada vez con mayor frecuencia, nos están indicando algo. Entonces, tanto como los científicos consolidados que trabajan en este tema, o en el caso de ustedes, futuros agrónomos, también tener en cuenta las señales que el ambiente donde trabajamos nos está dando. Si hay una aparición de este tipo, hay algo que no está bien, el sistema no está sano, por ende nuestras acciones quizás no sean las más correctas. Entonces,
siempre está bueno observar el ambiente y qué es lo que está pasando y cuáles son las consecuencias a lo que nosotros hacemos. Antes de empezar, quiero aclarar que mi trabajo con cianobacterias viene por otro lado, no con las cianobacterias de productores de toxinas, sino más bien cianobacterias fijadoras de nitrógeno que habitan arrozales. Y ahora también estoy estudiando cianobacterias en lagos. Mi charla va a tocar estos 4 puntos. Primero, generalidades de las cianobacterias. Soy microbiólogo, docente de microbiología, no me puedo dar el lujo de perder esta oportunidad de hablar de ellas de esta forma. Después, las cianobacterias productoras de toxinas, las floraciones, que algo ya hablaron en la primera presentación. ¿Cuál es la situación en Uruguay? Pero principalmente lo que quiero hablar es el aporte desde la academia. Y hablo de la academia no solamente incluyendo a la Universidad de la República, sino otras instituciones que hacen investigación y que han sido relevantes a la hora de aportar insumos para el manejo, para predecir las floraciones, para entenderlas en nuestro país. Y después, a pedido, un pensamiento quizás algo personal, ¿qué desafíos tienen los agrónomos o qué desafíos ustedes como estudiantes de agronomía tienen frente a estos eventos que son cada vez más recurrentes? Bueno, como les dije, tienen, antes que nada, a la derecha tienen una imagen de una foto de una cianobacteria Calotrix, que es muy abundante en nuestros arrozales. Esta es una cianobacteria aislada de Inia, en 33. Y bueno, como ya dijimos, ya se dijo anteriormente, son organismos, son bacterias, no son algas, que al principio siempre se denominaron algas verde-azules, lo cual es una denominación que ya no corre más, es errónea. Son bacterias, no son organismos eucariotas o algas. Son bastante antiguos, aparecieron hace 3 millones de años, y una frase que todavía me queda de mi revisión bibliográfica de cuando hice la licenciatura es que las cianobacterias son las arquitectas de nuestra atmósfera moderna. ¿Por qué son esas arquitectas? Porque fueron las que liberaron el oxígeno en el cual hoy permiten que nosotros estemos viviendo y respirando este oxígeno, antes que las plantas. O sea que algún mérito tienen también. Después, tiene una distribución muy amplia, están en casi todos los hábitats, terrestres y acuáticos. Algo también muy importante y un poco de competencia con las plantas es que la fijación de carbono, que ya sabemos que es sustentada por la fotosíntesis, que las plantas tienen la misma sistema fotosintético que las plantas, esa energía para fijar el carbono y para construir estos carbohidratos, la mitad también viene del océano y viene de una cianobacteria unicelular muy pequeña que se llama Prochlorococcus, que es muy abundante y en la tasa global neta de fijación de carbono es por una cianobacteria. Después, como también se dijo anteriormente, fijan nitrógeno, es decir, que pueden captar ese nitrógeno que está en la atmósfera, que es inerte, que está ahí, que no hace nada. Bueno, estas bacterias tienen una enzima que la pueden hacer que ese nitrógeno que está en la atmósfera, sin ningún valor, por decirlo de alguna forma, se incorpore en la biomasa y eso después por otros procesos pueda quedar disponible para otros organismos, entre ellas las plantas. Tienen pigmentos, por eso se les confundieron con las algas, la clorofila, obviamente verde, después tienen otros pigmentos que son las ficocianinas, que tienen colores azules, rojos, rosados, que son utilizados en la industria alimenticia o en la cosmética, o sea que tienen un valor agregado. También en estas modas de alimentación vegetarianas, veganos, cada vez más populares en Europa, el tema de consumir espirulina, que es una cianobacteria, por la calidad de los aminoácidos que tiene. Y después algo interesante que también estudiamos en Facultad de Agronomía, me obvié decir que el tema de la fijación y el uso de cianobacterias como fertilizantes ha sido un tema de investigación en nuestra facultad, precisamente se inició en el laboratorio de bioquímica, por Pilar Irizarry, y luego yo me
ingresé también con ella, y seguimos un poco en ese tema. Y también algo muy interesante es que algunas cianobacterias pueden producir compuestos que tienen la capacidad de absorber y de proteger frente a la radiación UVB. Entonces, esto está también usado en la industria cosmética para la formulación de pantallas solares, y además también se sabe que tienen actividad anticancerígena. Por ahora estoy diciendo cosas muy buenas y interesantes de estas cianobacterias, pero todo lo bueno también a veces tiene un costado negativo. Y ese costado negativo puede ser que la producción de ciertos compuestos, que en este caso son las toxinas, que si uno hace una búsqueda, que le hice ayer en Google Académico, simplemente lo que ingresé fue cianobacterias tóxicas en sistemas acuáticos, y me salieron solamente en lo que va del 2020, 2.060 resultados, frente al COVID, que son 15.000, o sea que casi un quinto de la información que se está generando tiene que ver con las cianobacterias que generan toxinas. O sea que es un tema relevante para el mundo. Brevemente en este esquema lo que vemos aquí, no sé si se ve el cursor, no. Lo que ven a la izquierda son estos nombres que son menos raros, octrovocales, oscilatoriales, noctocales, estigmatales, son los nombres de las divisiones en las cuales se ha clasificado a través de la taxonomía las cianobacterias. Perdón. Y las que están con ese círculo en colores son 3 de las divisiones en las cuales hay géneros que presentan la característica de producir toxinas. No todas dentro de esos géneros o divisiones pueden generarlas, pero sí las encontramos en esto. Y lo que ven a la derecha son 2 nombres, 2 géneros de cianobacterias de diferentes divisiones, Microcystis aeruginosa y Cylindrospormopsis raciborski. ¿Por qué señalé estas 2 en particular? Porque ya hay muchas más. Porque estas están presentes en Uruguay. Microcystis es una cianobacteria unicelular que es capaz de formar colonias y también floraciones. Y está presente en todos lados. Y como van a ver después, les voy a contar un poquito de la historia de Microcystis. Pero el caso de Cylindrospormopsis es también muy actual y también es relevante para Uruguay, porque esta especie es una especie tropical que está invadiendo casi muchos sistemas de zonas templadas, en las cuales es capaz de generar floraciones. O sea, estamos hablando además de organismos que tienen una alta capacidad de adaptación a cualquier tipo de sistema y son bastante invasivas, como el caso de Cylindrospormopsis raciborski. Como son productoras de toxinas, hay toxinas para todo el cuerpo, y no en buena forma, sino que tenemos toxinas que pueden afectar el sistema nervioso, los pulmones, hígado, riñones, el sistema inmune, el estómago, el sistema gástrico, la piel. En algunos casos pueden ser solamente irritaciones, en otros casos puede llegar a causar la muerte, ya sea de peces, animales acuáticos, o incluso en el hombre por el consumo de agua potable entre comillas. Bien. Las floraciones en sistemas dulceacuícolas, o sea, sistemas acuáticos continentales, se definen, por lo general, en los sistemas acuáticos continentales, están compuestas, estas floraciones son compuestas por cianobacterias, básicamente, que pueden estar compuestos por una o varias especies de cianobacterias, y estas tienden a crecer en forma muy explosiva, muy rápida. Estos procesos de floraciones pueden ser fenómenos naturales, que para ciertas variables atmosféricas o climáticas, o por procesos del sistema del cuerpo de agua, pueden llevar a la proliferación o favorecer que crezcan ciertas cianobacterias en cierto número y en demasía, pero el hecho de que ocurran continuamente y con mucha más frecuencia, y en lugares como en los embalses, en el río, en arroyos, etc., y como se vio hace un verano o 2 veranos, hasta en la costa atlántica, que hubo una floración de cianobacterias tóxicas, hay otros factores que son factores que tienen que ver con lo que
las actividades antropogénicas, o sea, las acciones humanas. Las causas ambientales que causan esto, muy rápidamente, son la alta disponibilidad de fósforo y nitrógeno, los cuales favorecen el crecimiento de estas cianobacterias. Los cambios que pueden ser introducidos por el hombre en cuanto a la dinámica de los cursos de agua, los embalses, represas, etc. La eliminación de vegetación ribereña, o sea, de esas zonas de amortiguación o buffer, eso también va a afectar el tema de la proliferación de cianobacterias y obviamente el uso del suelo, de las zonas adyacentes a los cursos de agua. Estos efectos de las floraciones obviamente tienen consecuencias negativas para el sistema en sí, en el cual ese sistema va a perder la calidad, ya sea en la calidad de agua, en el olor de su agua, en la diversidad, en las especies que va a haber o van a dejar de existir, y también eso va a traer como consecuencia que los servicios que ese sistema de ese cuerpo de agua que provea, ya sea de recreación, de uso de agua de potabilización, etc., van a mermar y su calidad va a mermar, y por ende el hombre, nosotros, los humanos, no vamos a poder hacer uso de esos servicios. Y también, obviamente, en cuanto a la salud humana, ya que, como les dije, podemos morir por la ingesta de estas toxinas. Ahora, lo que quiero como entrar es, como docente de Facultad de Agronomía y miembro de la UDELAR, es un poco focalizarme en esto, en esta diapositiva, sobre el tema de qué se ha hecho desde la universidad, ya que en la universidad, en sus distintas instituciones, o sea, facultades, tenemos el deber de hacer investigación, o nuestra parte, además de la docencia, extensión, es la investigación, y esa investigación a veces puede quedar plasmada en una revista arbitrada, en la cual nuestro trabajo es sometido por pares y queda publicado, pero también a veces, dependiendo de la disciplina y dependiendo también de la temática que estemos trabajando, eso tiene un impacto directo sobre la sociedad. Entonces creo que este tema de las cianobacterias productoras de toxinas demuestra claramente la interacción entre la universidad y la sociedad, y para que el gobierno, y también a través de asociaciones, se tomen medidas para el buen uso o para la preservación de nuestros ambientes. Entonces, armé como esta lista de instituciones, que tuve dificultades en ver a quién presentaba primero, entonces lo que decidí fue, bueno, son científicos, entonces, bueno, la producción a veces se mide con qué cantidad de artículos o de investigaciones hay al respecto, lo cual implica que uno sea mejor que el otro, sino simplemente es una forma arbitraria de selección. Pero sí me parece que Facultad de Ciencias juega un rol relevante en esta temática, porque son los pioneros en el estudio de las floraciones de cianobacterias. Los primeros reportes de floraciones... ¿Sí? ¿Cómo? 2 minutos. Ok, ya termino. Los primeros reportes de floraciones ocurrieron en la década del 80, donde hubo gente involucrada de Facultad de Ciencias, ocurrían en los veranos en sistemas eutrofizados, y la Facultad de Ciencias, a través de la sección de limnología, a través de, supongo, nombres que ustedes conocen de las entrevistas que han hecho, de Silvia Bonilla, Luis Auriot, Carla Krug, son científicos que trabajan activamente en esta temática, y bueno, empezaron a través del estudio de caracteres taxonómicos, o sea, mirar al microscopio muchas muestras, y bueno, ver cuáles, a través de los caracteres morfológicos de esas células que ellos veían en el microscopio, cuáles podrían ser cianobacterias tóxicas o no. El monitoreo de nutrientes en esos cuerpos de agua, el tener aislamientos de cianobacterias, lo cual es muy importante para poder realizar experimentos y ver qué es lo que pasa en esa caja negra, que es no solamente decir está, sino, bueno, poder formular hipótesis y en el laboratorio llevar a cabo experimentos que nos permiten
testear estas hipótesis y comprobar que realmente esos son los factores que pueden llevar a cabo el crecimiento explosivo, o por qué una prolifera más que otra, etcétera, etcétera. Tema de interacciones bióticas, es decir, en la comunidad del fitoplancton, cómo interactúan, por qué hay una especie y por qué no hay otra. También en la formación de recursos a través de cursos de posgrado, y también y últimamente en estrategias de control de floraciones a través de un tema que voy a hablar después. Otra institución importante fue dentro del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que pertenece al Ministerio de Educación y Cultura, el Departamento de Microbiología a través de la doctora Claudia Piccini, en el cual, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la sección de Limnología, ella implementó métodos moleculares, es decir, otra aproximación para poder discernir si una especie es tóxica, cuantificar la cantidad de toxinas que hay en una muestra de agua, hacer estudios evolutivos y filogenéticos. También un rol muy importante tiene la Facultad de Química a través de Beatriz Brena, de la Cátedra de Bioquímica, en la cual ha desarrollado métodos de detección de toxinas, los cuales son implementados en la Intendencia Municipal de Montevideo, o en otras intendencias, en el LATU también, en cooperación, perdón. Y nuestra facultad, en particular Carlos Perdomo, de la Cátedra de Suelos y Aguas, creo que es uno de los que ha tenido más, no en cianobacterias, sino en la calidad del agua y en el efecto el efecto del uso del suelo, o en la erosión del suelo, en cómo puede llevar a ese proceso a favorecer las floraciones de cianobacterias. Carlos también tuvo cooperación con miembros de la sección de limnología, de Facultad de Ciencias, en el estudio de la cuenca de Santa Lucía, sobre todo en los sectores de tambos, y bueno, sobre todo sobre el sistema, el fósforo, el cual, como vimos, es un nutriente que es disparador de este crecimiento explosivo de las cianobacterias. También quiero mencionar estas instituciones, por ejemplo, el LATU y ANI, a través del CT Agua, en la cual, perdón, bueno, no me salió, en los cuales une o favorece la integración de distintos grupos de la UDELAR con empresas privadas para el desarrollo de estrategias de mitigación, ya sea a través de el uso de boyas o de agregados de algunos compuestos químicos que puedan eliminar o disminuir la cantidad de fósforo en el ambiente y así prevenir las floraciones. Por último, y esto es a título personal, si uno va y buscamos en el portal de la Universidad de la República y vemos el perfil del ingeniero agrónomo o ingeniera agrónoma, creo que las palabras interesantes es un profesional preparado para comprender, manejar, mejorar y transformar sistemas de producción agropecuarios con el objeto de servir al bienestar social y al desarrollo nacional sostenido. Entonces creo que los futuros agrónomos y agrónomas tienen que ser profesionales que tengan una conciencia ambiental, donde esa ley básica de física de Newton, causa-efecto, lo que hagamos en el ambiente va a tener una repercusión, y tenemos que ser conscientes y responsables de lo que estamos haciendo en el ambiente, y tenemos que tener profesionales que estén actualizados en la temática, sí, obviamente están expuestos o están involucrados en estos temas, y también la importancia de la multidisciplinariedad. Hay diferentes actores que pueden darnos una mano. También me parece muy relevante las personas que viven cerca de los sistemas donde estamos actuando, que conocen bien el sistema, y eso me parece que también es importante y relevante, no solamente lo académico, sino también la persona que vive en el ambiente y que lo conoce desde otra forma y que nos puede estar aportando. Me parece que todo eso hace que un profesional sensible y conectado a su mundo. Y bueno, eso es lo que yo quería presentar, y es mi visión del tema, y agradezco la presentación. Muchas gracias, Germán. Igual ahora con las preguntas vamos a poder ampliar algunos conceptos de ese sentido.
Les agradecemos a los tres por sus exposiciones. Y bueno, como estamos un poquito atrasados y sabemos que también tienen ustedes otras obligaciones,